Buenos días, vamos a dar un minutito más por si alguien más se integra. Les agradezco que mantengan el micrófono apagado para poder escuchar a nuestro expositor. Yo les doy la bienvenida en nombre de la Asociación de Mediadores y Conciliadores de Costa Rica, SOMEC. Nosotros somos una asociación con el objeto de promocionar lo que es el uso de los métodos de resolución alterna de conflictos y promoción a la paz social. El día de hoy tenemos el lujo de tener a don Ignacio Alfaro. Él es abogado y especialista desde hace muchísimos años en materia de condominios. Entonces, su experiencia y su conocimiento le ha permitido tener una amplia visión sobre cómo los métodos de resolución alterna de conflictos pueden venir a aportar a las situaciones tan complejas que muchas veces se nos presentan a nivel condominal. En realidad, los métodos alternos están abiertos a aplicarse en cualquier ámbito que sea de naturaleza patrimonial y disponible, y el tema de condominios es en esencia un tema patrimonial y disponible, aunque también pues, vamos a ver que hay muchos temas de convivencia que son muy interesantes, que se integran, y queremos un poco analizar cuál es el contexto actual de la aplicación de estos mecanismos, si tienen o no potencial para ser más desarrollados, qué obstáculos podrían haber actualmente a nivel interno del condominio reglamento, a nivel nacional en general con la legislación, la visión que ha tenido los magistrados de la sala, y sobre todo invitarlos también a participar a ustedes con sus propuestas, puntos de vista, opiniones. Vamos a tener también la participación de dos miembros de la asociación, que son Julia Rivera y Norma Patricia Mora. Ellas son mediadoras del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y también han participado en mediar procesos de resolución de conflictos. Entonces ellas serían las personas que le harían las preguntas a don Ignacio, y don Ignacio pues nos haría primero un encuadre general sobre cuál es la conflictuidad que se da a nivel de condominios, y luego pues entraría un poco a analizar más el tema de cómo es que la mediación aplica y puede o no, o eso no es, eso es lo que vamos a averiguar hoy, un método que pueda ser utilizado para poder trabajar este tipo de situaciones. Pedirles que sus consultas las hagan a través del chat para estar, digamos, verificando si tienen alguna pregunta en particular o si quieren hacer un comentario, y todos lo podamos ver por ahí. Tenemos apenas 40 minutos, entonces hay que aprovechar el tiempo, y por eso hemos visto la necesidad de empezar temprano. Un agradecimiento a nuestro compañero de ASOMEC, Sebastián, que es el que nos ayuda con toda esta parte logística y técnica. Y le doy la palabra a don Ignacio para que nos cuente un poquito de toda su experiencia, de lo que él se ha dedicado, de cuáles son las conclusiones a las que él hoy día llega para poder darle un mayor empuje y mayor énfasis a la utilización de la mediación en materia condominal. Entonces, don Ignacio. Cuando guste, ya se está grabando. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Ignacio Alfaro, yo soy abogado, notario, me he dedicado a temas de condominios desde el año 2004, ya son 17 años me parece. También estuve administrando condominios durante 10 años, entonces conozco bien el tema condominal desde el año 98, tanto aquí como fuera de San José. En estos años he tenido obviamente mucha experiencia ayudando a las administraciones, a juntas, a condóminos a enfrentar conflictos en condominio que muchas veces no se logran resolver por carencia de recursos, por carencia de herramientas de formación, porque las partes no saben que pueden acceder a recursos y, digamos, instancias de mediación, de conciliación. Y por eso me gusta muchísimo que me hayan invitado a este evento para poder conversar sobre los conflictos que ocurren en condominio y cómo podríamos tener nuevas ideas para enfrentarlos y resolverlos. Tal vez, primero que nada, quisiera rápidamente hacer un contexto para que tengamos claro que en los condominios en nuestro país hay varios actores que intervienen. O sea, tenemos por un lado
los desarrolladores, que aunque ni siquiera existen en la ley, claramente tienen un rol muy importante a la hora de crear, concebir el condominio y son quienes en primera instancia siempre hacen el reglamento del condominio al que quedan sujetos los condóminos posteriormente. Entonces, eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas, obviamente. La segunda persona, que es un actor muy importante, es el condómino mismo, la persona que adquiere una filial. Yo aquí quiero incluir a los residentes, a las personas que, ya sea por un contrato de arrendamiento o por cualquier otra, digamos, cesión de derechos de esta forma, llega al condominio, ya sea a colocar un local comercial, a usar una bodega, a residir en un local, en un apartamento o en una casa en un condominio residencial. Estas personas propietarias residentes. Ahí voy a escuchar. Sí, tal vez creo que sí cerró el micrófono. Gracias. Estas personas residentes quedan sujetas a ese reglamento que normalmente en mi experiencia he visto que una enorme proporción de las personas ni siquiera se leen el reglamento, no lo conocen, no les es suministrado el reglamento por el desarrollador. Cuando le dan el reglamento, le dan una versión que no es la inscrita. No creo que sea mala fe, me parece que hay un tema de que hay una descoordinación porque la escritura se va al registro, el notario o notaria a cargo tiene que hacer a veces pequeños cambios y no devolvemos al final a los condóminos a decirles esto fue lo que quedó inscrito. Tercer actor importantísimo, la administración. La administración es el representante legal. Puede ser una junta, puede ser una persona única, física o jurídica. A veces es un condómino. A veces hay una empresa, hay empresas y personas que se dedican a esto de forma especializada. Yo en este momento soy el presidente y fundador de la Asociación Costarricense de Administraciones de Condominios, asocondocr.com. Ahí pueden ver un ejemplo de al menos, creo que hay como 28 o 30 administraciones afiliadas. La administración es un actor importantísimo porque es a quien le toca el día a día de la vida en el condominio. Dicho esto, también es importante entender que la administración tiene competencias y funciones limitadas. No tiene competencias y funciones específicas sobre las áreas privadas, o sea, sobre las filiales, sino solo sobre las áreas comunes. Pero eso en la práctica no es tan sencillo. Al final siempre termina que la administración termina teniendo que intervenir en algunas situaciones que se originan en filiales, en áreas privativas, porque tienen repercusión para otros condóminos, para otras filiales, para las áreas comunes y tiene que intervenir. Esto fijo. Entonces, en este contexto, digamos, de todos estos actores que hay, ¿cuáles son? Bueno, perdón, y hay un actor más que quisiera incluir, que son las autoridades. Llámese Tránsito, Ministerio de Salud, SENASA. Las autoridades son un actor muy importante que normalmente su función es muy, y voy a usar una expresión que es muy costarricense, muy zafalomo. No, es que eso le toca a la administración, eso a mí no me toca, eso a mí no me toca. Y renuncian a ejercer competencias legalmente establecidas no, eso se encarga la administración. La municipalidad, no, eso pregúntale a la administración. Como si fuera un país aparte, y no es así. La administración es una autoridad dentro del condominio, pero por supuesto no es una autoridad pública. Y esto también ocasiona muchos problemas porque la carencia de ejercicio de la autoridad pública a veces genera conflictos que no deberían darse, ¿okay? O que no deberían tomar las dimensiones que toman si la autoridad interviene. Las habilidades que ellos realizan, trabajar, ahora, jugar, otra cosa. O algunas otras actividades que realizan, pues no estamos hablando de depresión, sino de un estado de ánimo, ¿verdad? Que de repente podemos sentirnos tristes. Entonces es muy importante. ¿Quién está moderando esta sesión? Perdón. Llama depresión y cuando ya hablamos de trastorno. Ok, gracias. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los conflictos tal vez más frecuentes que se dan? Ok, van como en dos vías. Unos son de temas, digamos, estrictamente económicos. O sea, que la persona no quiere pagar, que la persona no está de acuerdo con un monto que se le está cobrando. Digamos, temas muy fácilmente identificables por algo patrimonial.
Pero por otra parte tenemos, y estos son la mayoría, temas que más bien tienen una gran relación con modos de vida, historias de vida, expectativas, costumbres, a veces hasta nivel económico, edad, nivel de educación. Yo he tenido, así, les voy a dar, digamos, dos ejemplos muy simples, condóminos que se han dado de golpes en las áreas comunes por un tema de fumado, ¿ok? Y el otro ejemplo que he tenido también es varios casos en donde alguien, no podemos saber evidentemente, hasta que no hay una sentencia que nos lo diga, ha habido mascotas que se envenenan, que se les hacen agresiones físicas por un problema de ruido. Entonces, digamos que en ese sentido a veces la sangre llega al río porque no se han desarrollado en la práctica mecanismos para atender fácilmente este tipo de situaciones. Yo considero que hay un enorme potencial en condominio para que tengamos un ejercicio de la mediación, de la conciliación, porque la normativa que hay en la práctica es muy ineficiente. Hablaba el fin de semana con una persona en redes que yo conozco que estaba quejándose de que en el barrio había un problema de ruido, alguien con una fiesta, no sé. Decía, bueno, sí, es que lamentablemente la normativa que existe es muy escasa. O sea, ¿qué le queda? Poner una contravención y de ahí esperar, no sé, un año y resto a que tenga una sentencia. Eso es absurdo. Evidentemente se necesitan mecanismos más ágiles de ejercicio de la autoridad, pero también por otra parte, todo eso nace de valores de convivencia que no se han logrado instalar aún. Ese es, digamos, el panorama preliminar de la situación. Por ahí quedo como para que abramos hacia otros temas que ustedes indiquen. Bueno, tema, ¿cuáles son los temas o los puntos que siempre se tocan en las diferencias, digamos, dentro de un condominio? Es bien, usted mismo lo está diciendo, que hay una parte, digamos, de convivencia, que es la más fuerte donde se encuentran. Pero también yo he sabido de administraciones que no han podido, digamos, mantener el ritmo de, valga la redundancia, de mantenimiento de las zonas y todo, por la falta de pago no de uno o dos condominios, sino de un porcentaje muy, muy importante de condóminos que no, simplemente no tienen como la idea de que también hay unas áreas comunes de la cual soy yo propietaria en un porcentaje, que es el coeficiente de copropiedad, del cual yo tengo que también hacerme responsable en el mantenimiento. Entonces, para que usted... Claro ¿Qué que se ha sí. encontrado usted en ese aspecto? Claro. Ok, vamos a hablar primero de la parte, digamos, de los conflictos económicos. Sí, la falta de pago en algunos casos es un problema, en efecto. Inclusive a veces, a mí me hace gracia porque hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que realmente el gobierno no tiene dinero, o sea, es el dinero de los contribuyentes. Entonces, yo se las repito en condominio de que entiendan, o sea, el condominio no tiene dinero, el condominio son ustedes juntos. Y lo digo porque a veces hay cosas que pelean y que para poderlas lograr, ellos dicen, es que yo quiero que el condominio me dé. Ok, si usted quiere que el condominio le dé algo, usted tiene que pagar porque el condominio no tiene nada. El condominio lo que tiene es lo que usted le dé y va a recibir lo que usted le dé. Entonces es importante que entiendan eso. Y eso obviamente repercute en entender la responsabilidad que tienen en el pago de la cuota de gastos comunes. Es muy frecuente que haya personas que retienen el pago de la cuota de gastos comunes por alguna discusión o algún conflicto que tienen con la administración, porque no les gustó que les llamara la atención, porque quieren que se reforme el reglamento, porque quieren hacer algo que está prohibido, y entonces hasta que no lo logren, retienen el pago, obviamente. Esta cuota de gastos comunes, si no se paga, afortunadamente tenemos un mecanismo maravilloso que es el de la ejecución hipotecaria. Eso lo que significa es que es un proceso judicial, digamos, prioritario y más rápido, en donde solo con hacer constar la deuda con una certificación de un contador público autorizado, se solicita el remate de la propiedad para pagar. Y si las obligaciones pecuniarias dichas estuvieran canceladas, devolverá a la renta. Entonces, este medio es súper útil, pero como todo, obviamente toma tiempo. Yo he notado que en los procesos de conciliación o mediación para el pago de la cuota no los he sentido tan viables porque la verdad que la amenaza
del remate es inexorable. Ahí los condóminos se motivan, digo yo, a pagar, ¿verdad? En el momento que se enteran que de verdad va al remate y pueden perder su propio. Eso por una parte. Y obviamente eso ocasiona, como bien lo dice persona que plantea esta pregunta, ocasiona retrasos en los mantenimientos porque obviamente si no hay dinero, pues tienen que postergarse los gastos hasta que haya dinero para ejecutarlos. Esa es una parte. Ahora, en los conflictos de convivencia, normalmente los más frecuentes son mascotas, uso de los estacionamientos, ruido y, digamos, apariencia de las fachadas. Es decir, que alguien quiere poner una bandera, que quiere pintar de determinado color, que le quiere poner un farolito, no sé, todo este tipo de cosas. Yo diría que esos 4 son los que engloban la mayoría de los problemas en condominio. Mascotas, estacionamiento, ruido y en general actividades humanas. A mí me pasó en un condominio que tenía un condominio panameño que era una persona súper respetuosa, pero hablaba duro, ya era como su tono, era un muchacho como de 2,10 metros, una cosa impresionante, y él hablaba durísimo aunque no quisiera, digamos. Entonces a veces ese tipo de cosas ocasionan conflictos. Y obviamente el tema de las fachadas y lo que yo pretenda hacer con mi propiedad, hasta dónde puedo hacerlo en locales comerciales. ¿Puedo hacer o no hacer ruido? ¿Puedo poner un parlante para hacer bulla para que vean mi establecimiento? ¿Puedo poner un determinado banner? ¿Puedo cerrar a la hora que me da la gana? Todo eso son cosas que dan motivo de conflicto en condominio. Y ahora les voy a explicar cómo le explico yo a la administración para que sepa cuándo intervenir y cuándo no. Tenemos una pregunta, no sé si adelante. Sí, soy yo, Norma Patricia Mora. Sí, adelante. Ignacio, en un condominio comercial, cuando un condomino utiliza área común y la ha estado utilizando por años porque tal vez al inicio no había mucha regulación, pero el condominio a medida que avanza pues va acomodándose, ¿verdad? Pero sin embargo, bueno, hay condóminos que insisten en que ya tienen, como decir, un derecho adquirido. ¿Realmente eso es así? No, eso no es así porque nosotros tenemos en nuestro Código Civil una norma de enorme importancia que dice que entre copropietarios no se puede prescribir. Es decir, yo no puedo adquirir la propiedad de otro copropietario por el paso del tiempo. Digamos, yo ese artículo siempre lo he interpretado de una forma muy lógica en el sentido de que se le van a robar la propiedad que no sean por lo menos sus socios, ¿verdad? Que sean extraños. Entonces, digamos que yo le encuentro mucha lógica a ese artículo del Código Civil y eso permite que aunque pasen los años y una persona se haya apropiado de un área común, debe desalojarla. Evidentemente, si tiene una persona que tiene años de hacer algo, tiene una expectativa social, digamos, ahí consolidada contra la que hay que luchar. O sea, no es tan sencillo como llegar, botarle las cosas y salir. De hecho, hay algunos casos que judicialmente se ha establecido la obligación de indemnizar a condóminos que aunque han invadido las áreas comunes, la forma de sacarlos fue arbitraria. Entonces, no, definitivamente no tienen derecho a apropiarse de las áreas comunes sin importar el tiempo que haya transcurrido ni la actividad que estén desarrollando. Muchas gracias. Pero siempre seguir un debido proceso, ¿verdad? Que es realmente muy sencillo. Adviértale primero lo que está pasando, dele plazo para defenderse y después actúe. Eso es todo el debido proceso, ¿verdad? Ok. Y en los condominios comerciales, ¿cuáles son esos conflictos más comunes? Sí, el tema de horarios es un problema porque a veces algunos locales no quieren sujetarse ya sea al horario mínimo porque no les resulta o al horario máximo, obviamente, porque les impone restricciones y tal vez quieren continuar con su actividad comercial. Definitivamente el tema de fachadas es importante, el tema mismo de cómo promocionar la actividad comercial que están llevando a cabo también. A veces realmente estos conflictos muchas veces se originan en donde no hay una normativa clara de uso de las áreas comunes. La mayoría de los reglamentos en nuestro país, a ver, hay como dos grandes grupos. Los que son tan escuetos que no dicen nada, que son la mayoría de los reglamentos, digamos, del año como 96 al 2000, por ahí para atrás, no dicen prácticamente nada.
Y luego está el otro problema también, que son los reglamentos que son tan detallados, que normalmente eso inicia a partir del 2006, 2008, más o menos en adelante, empieza a haber reglamentos tan detallados que entonces son una verdadera camisa de fuerza para la administración y los condóminos, porque a veces le ponen hasta los horarios y el tipo de promoción que pueden hacer. Bueno, pero ¿y si quiero hacer algo nuevo? Qué pena, habría que reformar el reglamento y eso requiere unanimidad de la totalidad de los condóminos. ¿Cuál es la solución aquí? Muy sencilla. Una asamblea que frecuentemente se reúne y dicte normativas útiles, vigentes, fáciles de aplicar, realistas para que se puedan cumplir. Y que esa normativa obviamente regule hasta dónde van los derechos e intereses y los derechos y deberes de cada uno de los condóminos para unirse todos en el interés común. Lo que quieren es que el centro comercial salga adelante y se vea bien y esté lleno y tenga buena visitación y los locales sean locales bonitos, que estén funcionando, que no pasen cerrados. A veces pasa eso, hay locales, yo recuerdo un centro comercial que yo administraba, que había un local que en algún momento había sido como un bar o una disco, no sé, y estaba permanentemente cerrado y era una proporción muy importante de la parte de atrás del centro comercial. Entonces una vez que uno entraba era como, ¿qué pasó aquí? O sea, se siente como abandonado y eso obviamente afecta muchísimo al resto de los locales. Y entonces, en temas de conciliación, ¿cómo se abordan estas cosas? Perfecto. Yo a las administraciones les hago una diferencia muy importante. Lo primero que tienen que pensar, ¿este conflicto es un conflicto de relevancia para la administración? Sí o no. Porque la administración no puede meterse en los conflictos entre los propietarios. Yo recuerdo un caso que me pasó a mí en donde entre dos propietarios, uno había construido la tapia 10 centímetros adentro del terreno del otro vecino. Cuando se da cuenta, va y le dice, vecino, mire qué pena, construí dentro de su propiedad. Ah, mire, ¿qué hacemos? No, nada. Yo voy a hacer la tapia en el lugar correcto. Listo, perfecto. ¿Y la tapia que está aquí? La vieja. Entonces le dice, no, esa la tiene que quitar usted porque está dentro de su propiedad. Sí, pero yo no la hice. Sí, pero está en su propiedad. Ese es un excelente ejemplo de un conflicto entre dos condóminos que no tiene relevancia con las áreas y bienes comunes. Es un problema de ellos. La administración no puede ni debe meterse. Ahora, si el conflicto toca deberes o toca derechos que alguien tiene sobre las áreas comunes o potencialmente sabemos que va para allá, sí debe meterse. Recuerdo un caso que a mí me pasó en donde en un condominio había dos condóminos peleando por razones estrictamente personales entre ellos. Entonces, uno de ellos salía a las 5 de la mañana, se levantaba solo con el fin de sacar su pick-up y parqueárselo al frente del garaje al otro para que estorbarle a la hora de que salía al trabajo. Y cuando el otro iba a salir, entonces se pegaba el pito hasta que le quitaba el pick-up. Ok, claramente eso es un conflicto personal entre dos condóminos, pero tiene relevancia condominal porque están estacionando en los accesos del condominio, que es propiedad común, es un bien común. Entonces ahí la administración sí debe entender. Entonces yo lo primero que les digo es, diferencien si es un conflicto de relevancia condominal o no, porque pueden a veces estarse metiendo en cosas que no tienen la capacidad legal para meterse. Entre filiales es un problema entre ellos. Esa es la primera, digamos, diferenciación que deben hacer. Y si es un conflicto de relevancia condominal y común, pues sí, habrá que meterse hasta donde las competencias le permitan intervenir a la administración, ¿okay? Que normalmente son competencias limitadas porque la administración al fin y al cabo depende de una asamblea de propietarios. Normalmente muchos de esos conflictos se terminan tirando a la asamblea y que sea la asamblea la que decida qué se hace al respecto. Ahora, yo aquí quiero, si me permiten, hacer una diferenciación que yo también les hago a las administraciones y que es muy importante. Un conflicto no es lo mismo que el incumplimiento de una norma del condominio. Hay ocasiones en donde se manifiesta el conflicto en la forma de un incumplimiento de una norma. ¿Okay? Pero, digamos, y yo el ejemplo que pongo es este, si a mí me asaltan en San José y me roban la billetera, claramente tengo un conflicto con el ladrón porque él quiere mi billetera y yo también, pero eso no es un conflicto. Eso es simplemente un incumplimiento de normas. Hay que aplicar el reglamento y ejercer la autoridad. Ahora, si de lo que se trata es que esto tiene una causa anterior más profunda de un conflicto, o tal vez a veces hay conflictos en donde ninguno de los dos está incumpliendo el reglamento, pero ocasiona problemas,
Entonces sí, ahí sí tenemos un conflicto meramente. Pero la administración debe siempre revisarse mucho a ver, ¿no será que este conflicto se está dando porque no estoy aplicando el reglamento? Y esto pasa mucho en estacionamientos. Pelean por el estacionamiento. Bueno, pero si hay una normativa, usted como administración debe aplicar. Que el ruido de las mascotas, sí, bueno, pero hay una normativa a nivel nacional, tenemos la ley de bienestar de los animales, tenemos el decreto de tenencia y reproducción de animales de compañía, y ahí hay normas que la administración tiene que ejecutar. Entonces, esa diferencia sí es muy importante también. Muchas gracias. Para otra preguntita, para problemas, digamos, en el condominio de convivencia, pues muy bien usted hizo la diferencia, digamos, en lo que es la potestad de administración y lo que son los conflictos, digamos, entre vecinos. ¿Se ha aplicado alguno de los métodos RAC para poder llevar una convivencia y que los, digamos, más aceptable? Y si esos métodos RAC la gente, los condóminos y los administradores, saben o conocen de que existen, cuál ha sido su experiencia, si la utilización de los métodos RAC ha mejorado en alguno de los condominios esa convivencia y esa parte, digamos, también de conflictos ya también, entre comillas, legales que se pueden evitar. Con el tema de acceso a, digamos, las vías alternas de resolución de conflictos, tenemos un gran problema. Y es que en muchos reglamentos, particularmente a partir del inicio de los años 2000, se establece de una vez una cláusula arbitral, digamos un acuerdo arbitral dentro del clausulado del reglamento que obliga a las partes. Normalmente, en la enorme mayoría de los casos, los obliga al centro de la Cámara de Comercio o al de la Cámara de Comercio norteamericana costarricense. Eso para la mayor parte de los condominios no es más que una barrera para el acceso a la justicia. ¿Por qué? Bueno, porque son centros que tienen tarifas realmente elevadas. Normalmente, solo de entrada tendrá que disponer de unos $3,000. Súmele más los honorarios de abogados para defenderse en esa instancia o que le representen en sus intereses en esa instancia. Entonces, evidentemente para la mayoría de las personas que viven en condominio de clase media, que es una franja enorme en este país, la existencia de los acuerdos arbitrales en el reglamento es una barrera para el acceso a la justicia. ¿Por qué ocurre esto? Ok, porque nuestra ley de propiedad en condominio, artículo 34, indica que quien adquiere en condominio queda sujeto al reglamento existente. Nuestra sala primera ha tenido la posición. En mi criterio, con todo el respeto, creo que no están dimensionando las consecuencias que tiene esa posición de que si hay un acuerdo arbitral en el reglamento, los condóminos simplemente quedan sujetos a ese acuerdo, aun y cuando nunca fueron parte de ese acuerdo, nunca decidieron, nunca lo manifestaron, simplemente quedaron sujetos mediante un contrato de adhesión, si lo podemos llamar así, vía legal, porque el artículo 34 les impone el reglamento. Obviamente entiendo que les impone el reglamento, por supuesto. No sería lógico la vida en condominio si alguien puede elegir si obedece o no el reglamento. Esa parte yo la entiendo. Pero lamentablemente la posición que tiene nuestra sala primera es que en ese caso, y a diferencia de otros casos en donde claramente la sala dice, no, solo puedo obligar a las partes que han sido, que han manifestado, digamos, el deseo del acuerdo arbitral, en condominio tiene una interpretación increíblemente amplia y dice, lo siento, queda sujeto al reglamento y se acabó. Entonces, normalmente, cuando en condominio nos topamos una cláusula, dentro del clausulado, un acuerdo arbitral, es una pesadilla. Y hay que pensar cómo podemos darle la vuelta para evadir ese acuerdo arbitral para poder tener un acceso a la justicia. Muchas veces hay que transformar conflictos en un asunto penal, en un asunto civil, hay que darle la vuelta, plantear denuncias penales para poder forzar un entorno de negociación, porque el hecho de que esté en el reglamento y que para cambiarlo requiere el 100% de todos los condóminos, hace que la persona en el conflicto que está siendo beneficiada de la situación actual se cruza de brazos, se sienta y dice, cuando me llegue la notificación del centro que dice nuestro reglamento, reacciono. Antes no. Y eso lamentablemente ha frenado el avance de los, digamos, de los mecanismos alternos de resolución de conflictos
los ha frenado indudablemente el hecho de que queden sujetos a una cláusula arbitral obligatoria, irrenunciable e impagable para la mayoría de los condóminos de este país. Ese es un gran problema. Sobre ese tema, yo quería preguntarle, don Ignacio, lo siguiente. Sí. Precisamente ese es muy importante porque generalmente la administración, por el reglamento, tiene que resolver los conflictos entre los condóminos, porque muchas veces eso está expreso en el reglamento, pero los condóminos toman odiada a la administración porque supuestamente no creen que está de parte de ellos. Cada persona quiere que la administración los defienda y los proteja. Entonces se hacen unos conflictos terribles. La pregunta es, a pesar de que en el reglamento esté que el administrador es la persona que debe resolver los conflictos entre los condóminos, ¿podría el administrador, antes de ser contratado, en el contrato que va a hacer con la junta directiva, ¿verdad? Y esa es otra pregunta. No sé si ese contrato tendrá realmente alguna efectividad porque en el reglamento está dicho todo lo que tiene que hacer un administrador. Entonces, no sé si vale la pena hacer un contrato con la junta directiva que generalmente no tiene ningún poder. Hay algunos condominios donde sí hay una junta directora que es la que elige el administrador, pero no siempre, ¿verdad? Eso muy pocas veces se ve. Ahora, la pregunta es, la persona, antes de ser contratado, el administrador podría, digamos, en su contrato decir que ellos se hacen cargo de todo, menos de los conflictos entre los condóminos, y que para eso ellos van a contratar o van a llevar un experto en resolución de conflictos. Y ese experto será ajeno a la administración y será el que va a resolver desde un punto legal eso sin tener que ir, como usted dijo, que eso es carísimo. A mí me ha tocado y es carísimo todos esos conflictos que uno resuelve ¿cómo se llama? Bueno, lo que usted acaba de explicar. Entonces, bueno, esa es la pregunta, a ver si eso se puede hacer. Sí, en realidad las administraciones no lo hacen por un tema de mercado. Sucede lo siguiente, yo siempre los bromeo y les digo que en Costa Rica había 2 servicios nada más que tenían disponibilidad sin límite y tarifa fija: internet móvil y administración de condominios. Y ya el internet móvil no es así. Entonces la administración de condominios tiene el problema de que tiene una disponibilidad de servicios infinita por una tarifa fija, y además les pasa, como yo les digo, les pasa el problema. Vamos a ver, usted sabe que la forma de que uno no le pidan un favor es hacerlo mal, ¿verdad? Porque ya la gente dice, no, ese no, ¿verdad? Entonces, con la administración pasa parecido. Las administraciones más eficientes reciben como castigo que les piden más cosas sin poder aumentar, obviamente, el pago. Y las administraciones más deficientes, entonces, no, que le pidan, no, que... Y muchas juntas asumen obligaciones de la administración porque saben que con esos inútiles no se puede, y entonces les están dando, obviamente, un beneficio. Dicho esto, eso hace que en la mayoría de los condominios el precio de la administración, digamos, el servicio, perdón, de administración, sea como un commodity, o sea, como comprar arroz. ¿Cuál es el más barato? Ese es un gran problema que afecta a las administraciones. No tienen brazo para poder, obviamente, negociar servicios y quedan sujetas al reglamento. ¿Cuál es la solución? Yo se los he dicho a las administraciones hace muchos años. Tienen que crear propuestas de valor distintas que no sean las mismas masificadas, porque sí, todas las administraciones hacen más o menos lo mismo. Pero si tiene ese brazo, podría negociar y podría indicar que esos conflictos quedan afuera. Yo lo veo difícil por una segunda razón, y es que nuestro modelo de negocio de administración de condominios se parece más, vamos a ver, hay como 2 modelos internacionales: el gringo, que es como la administración de locales o rentas, y la administración de las áreas comunes es casi una extra, y el modelo argentino, que es: yo te doy un servicio especializado, pero los pleitos del día a día te encargas vos, junta. Nosotros estamos como en un punto intermedio, porque lo primero que los condóminos no quieren tener que ver
es con tener que poner ejercitar la autoridad en el condominio. Claro. Eso es lo primero que se quieren quitar de encima, porque obviamente son los odiados, son los malos, que yo creo que es algo que cualquiera que haya tenido hijos entiende. Basta que usted lo regañe, entonces mi papá es malo porque no me deja comer helado a las 11 de la noche. Entonces eso pasa muchísimo. Hay un tema de educación de los condóminos que no saben elegir muchas veces lo que más les conviene y prefieren lo que no les conviene porque es más barato, porque nos deja hacer lo que sea o porque hace una mancuerna con algunos condóminos. Eso pasa mucho, lamentablemente. Ok, entonces, por ejemplo, un administrador cuando va a tomar una administración nueva puede, en su contrato decir, bueno, cuando existan conflictos, se contrata a una persona y lo tiene que pagar el condominio. Eso se podría hacer. Se podría ver si lo logra sacar como con sus clientes y si no le dicen, perfecto, hasta luego, tráigame otra oferta. Sí, ok. Bueno, gracias. Ok. Muy buenos días. Para hacer una consulta, ¿se podría, don Ignacio? Sí, buenos días, le escucho muy bajito. Dame un segundito para subir. Dígame. Es que yo como condómino puedo asistir sin ningún problema a las asambleas, a las juntas extraordinarias de junta directiva, tanto como a las juntas ordinarias. Siempre nos han dicho que sí, pero se da una situación que tuvimos el año pasado que la seguridad de la junta presentó documentos falsos de la caja, otro tipo de cosas, y la fiscal lo puso en evidencia en la Asamblea General. En la Junta se acordó que cuando se venciera el contrato ahorita en abril, se iba a analizar cambiar la seguridad o ver la situación con esta. La Asamblea o la Junta actual hicieron una Junta extraordinaria para ver la situación. Claro. Nosotros como condóminos queríamos ir a ver qué iba a suceder porque somos condóminos y somos parte de esto y estamos pagando para poder resolver. Y es a los que les va a afectar si algo está mal. Exactamente. Resulta que mi esposa asistió a la Junta Extraordinaria y no la quisieron dejar entrar, le cerraron la puerta casi. Sí, vea, eso lo que pasa es lo siguiente, nuestra ley tiene muchas carencias, entre ellas, por ejemplo, si usted busca la palabra, así las palabras, junta administradora, no existe en la ley. ¿Okay? Ahora, si busca junta por lo menos directiva, tampoco. Lo que existe es la referencia a que habrá un libro de junta directiva si ese órgano existe. Eso es todo. Entonces, los derechos de los condóminos en cuanto a rendición de cuentas, transparencia, participación en su condominio son escasísimos y tiene uno que agarrarse de algunas normas que tienen problemas. Por ejemplo, si bien es cierto la administración, normalmente cuando es el representante legal, es un apoderado del condominio, la realidad es que es apoderado del condominio y no de los condóminos de cada uno en lo individual. Yo creo que es importante esta ley hacerle una reforma similar a la que ocurrió cuando se hizo la reforma de protección de los socios minoritarios en el Código de Comercio en las sociedades anónimas, para que haya un artículo expreso que le indique a la administración o a la junta, quien sea el representante legal, el deber de rendir cuentas en lo que sea, sobre lo que sea, en el momento que sea, ante cualquier condomino. Eso no lo tenemos. Y entonces al final uno tiene que inventarse procesos como hacer una llamada a cuentas, digamos como una prueba anticipada para ver si presenta, porque a veces no presentan informes, no presentan nada, y la realidad es que nuestra ley lo único que le exige a la administración es presentar un informe anual. Punto. El resto no dice nada. Sí, es que nos preocupa grandemente porque al permitir que continúe la seguridad actual, esta está evadiendo, la caja está evadiendo incluso al fisco y tiene muchas irregularidades y si la junta administrativa que está a cargo de elegir la nueva seguridad, si continúa con lo mismo, de ahí no queremos estar expuestos, digamos, los que estén dentro de esa junta directiva a un proceso porque de ahí se le está solapando a esta empresa de incumplir en eso que entonces Absolutamente, por eso le digo que debería haber una mejor regulación de los derechos que tienen los condóminos al convertirse en condóminos. ¿Qué implica? ¿A qué tengo yo derecho frente a la administración? No hay nada. Hay un artículo 30 que dice los deberes de la administración en los términos más genéricos posibles y eso no sirve de nada. Ok, perfecto. Muchísimas gracias.
Se nos está, perdón, acabando el tiempo, lamentablemente, pero este webinar ha sido tan interesante que me gustaría comprometer a don Ignacio para hacer una segunda parte, don Ignacio. ¿Será posible el próximo mes? Con mucho gusto, encantado. El tema de condominios a mí me encanta, me apasiona. Es un tema que definitivamente toca las fibras más humanas y más sensibles y que puede ser o una pesadilla o una belleza según se haga. Encantado. Creo que son muchas las personas que realmente están en esta situación y requieren pues de sus conocimientos, ya sea a través de un esquema como este. Vamos a subir este webinar, va a estar en la página de Asomec en YouTube y en Facebook, ¿verdad? Para que por favor estén conectados para la fecha de la próxima sesión que podamos coordinar con el doctor Condominio. Y tal vez, don Ignacio, si usted nos facilita algún tipo de correo electrónico o forma de contactar con usted para Claro. todas aquellas personas que hayan querido, digamos, deseen profundizar en el tema. Encantado, puede ser en nuestro sitio web, doctorcondominiocr.com. Doctorcondominiocr, le puse mal el punto, un segundo. .com. O igual en nuestras redes sociales, estamos tanto en Facebook como en Twitter y encantadísimos, con mucho gusto. Esto siempre hay que buscarle solución porque estos conflictos, si no se atienden pronto, a veces se complica muchísimo. Yo he tenido procesos judiciales que iniciaron simplemente por una discusión de una multa de 500 colones y eso dio 30 vueltas y llegaron a procesos millonarios en donde el condominio perdió 2 millones en honorarios por una cosa que se pudo haber resuelto súper sencillo.